Hola, querida familia en Cristo. Shalom Alejem. Que la paz del Señor esté todo el tiempo con ustedes. Son los deseos del pastor Salvador Hernández Chávez, quien les da la bienvenida a esta transmisión que estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. La hago para mis canales que tengo en YouTube y para mis páginas de Facebook. Para mis canales de YouTube, arriba de este video, en la descripción, vas a ver las ligas de los canales donde yo te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Solo dale clic a la suscripción y dale clic a la campanita para que así la plataforma te avise cada que yo suba material nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes otro devocional, al cual yo le he titulado Un solo paso. ¿Sí? ¿Por qué le he puesto un solo paso? Bueno, es posible amar realmente al Señor y tener un corazón para Dios, invertir tiempo y dinero en su obra, poner a Dios primero que todo, dedicarse a Él y todavía tener áreas de desobediencia a la clara palabra de Dios? Pregunto, ¿es posible? ¿Es posible amar realmente al Señor, tener un corazón para Dios, invertir tiempo, incluso dinero en su obra y poner a Dios primero que todo, dedicarse a Él y todavía tener áreas de desobediencia a la clara palabra de Dios? Sí, sí es posible. Y te digo esto porque vamos a ver claramente, como ya lo habíamos visto en uno de los estudios que yo te compartía a prueba de sermones, el ejemplo de uno de los hombres más sabios habidos y por haber, y fue Salomón. El Señor nos pone un ejemplo muy claro, fíjate bien, con un hombre que supuestamente era el más sabio que el Señor había escogido para servirle, pero que más sin embargo, él todavía tenía áreas de desobediencia a la clara palabra de Dios, porque Salomón quería con todo su corazón la sabiduría divina y el discernimiento para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y sí, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, y esto lo puedes checar en el libro de la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, donde el Señor se le apareció en un sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y a Salomón se le dio un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso lo ves en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Pero Dios todavía, fíjate bien, Dios todavía agregó esta advertencia y la puedes checar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15,
donde él le advierte: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón escuchó un poderoso mensaje de Dios mismo, no de nadie, sino que él escuchó un poderoso mensaje de Dios mismo. Él tenía los mensajes de su padre David, sí, y todavía resonando en su mente. Y también el ejemplo del pecado de su padre y el juicio subsecuente también lo tenía en su mente. Tenía la ley y los jueces, incluidos Débora, Samuel y el profeta Natán. David le advirtió claramente lo que nos enseña el Señor en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, donde el Señor le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, como el día de hoy también nos lo dice. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, observando sus estatutos y mandamientos, perdón, de la manera que están escritos en la ley de Moisés. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y sí, Salomón conocía la palabra de Dios muy bien. Sí, como quizás muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios mucho, muy bien. Salomón también la conocía, y como resultado de todo lo que Dios le reveló, escribió más de 1000 cantares y 3000 proverbios. Sí, en sus proverbios, él advirtió acerca del poder de la mujer extraña, como lo podemos ver en Proverbios capítulo 5, versículo 4 al 5, donde el Señor nos enseña a través de Salomón y nos dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Si quieres escucharla en palabras más simples, en la traducción lenguaje actual, vamos a ver cómo nos lo dice el Señor en su palabra, en la traducción lenguaje actual. Y Él nos dice lo siguiente: sin decirle a nadie lo que Dios, perdón. Él nos dice claramente que a fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho, va derecho a la tumba. Proverbios capítulo 4 al 5. Oh, cómo conocía la palabra de Dios. Él conocía muy bien la palabra de Dios.
cuán bueno era el predicarla a otros, como muchos líderes mundiales el día de hoy, que hasta sacan textos de contexto para predicárselas a otros, pero no para ellos, para no aplicarlas en ellos. Salomón aquí conocía la palabra de Dios perfectamente y cuán bueno era al predicarla a otros. Líderes mundiales venían a consultarle a él, pero así de sabio, con poder de discernir y bendecido por Dios, fíjate bien cómo era, todavía se aferraba a áreas de desobediencia en su vida. Sí, como muchos de nosotros. Él era una persona muy entendida en la palabra de Dios. Venían líderes mundiales a consultarle a él, porque él era muy sabio y tenía el poder de discernir y bendecido por Dios, y así era. Pero, y siempre hay un pero, todavía él se aferraba a áreas de desobediencia en su vida. Sí, como muchos de nosotros nos aferramos todavía a áreas de desobediencia en nuestras vidas, aunque conozcamos bien la palabra de Dios, ¿verdad que sí? No digo que todos, no generalizo, algunos. Yo sé que algunos tratan de caminar bien, pero aquí el Señor nos está dando un ejemplo de un hombre muy ungido por él, con sabiduría, discernimiento para lo bueno y lo malo, mas sin embargo, él tenía todavía áreas de desobediencia en su vida. Salomón dio solo paso, dio un solo paso, perdón. Salomón dio un solo paso de desobediencia que eventualmente lo convirtió en un hombre endurecido a prueba de sermones, como te lo mencioné en el estudio pasado, y guiado por sus deseos. Sí, a pesar de todo lo que él tenía, él solo dio un paso de desobediencia y que eventualmente lo convirtió en un hombre endurecido, porque la desobediencia a eso te lleva a endurecer tu corazón y a hacerte a prueba de sermones y guiado solamente por tus deseos. Salomón consideró que era tan solo un pequeño desliz, como muchos me dicen, ay pastor, un pequeño pecadito, un pecadito blanco. No, no hay pecados blancos ni pecaditos, pecado es pecado. Salomón decía que era tan solo un pequeño desliz cuando tomó a la hija de Faraón como su esposa. Sí, para él eso era solo un casamiento por conveniencia. Él tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Chécalo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1.
No tiene nada de malo. Es un pequeño desliz. Ella era la mujer extraña contra la cual Salomón él mismo advertía en Proverbios. ¡Ja! Él mismo lo estaba advirtiendo en Proverbios y él mismo cometió ese pequeño desliz. Pero esa mujer de Faraón que trajo a la ciudad de David, como dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, ella era la mujer extraña con la cual Salomón advertía en Proverbios. Era la mujer cuya puerta guía al infierno. La hija de Faraón representa ese solo cordón que todavía te sujeta a algo de este mundo. Un solo paso, único pecado, asediante, que no ha sido redimido, es lo que te lleva al infierno. Esa sola transigencia que siempre parece ser justificable. Ay, es un pequeño desliz, un pequeño pecadito. No, todo eso trae consecuencias. Sí, si todavía te aferras como Salomón a ciertas áreas de desobediencia en tu vida, aguas, aguas, porque eso es lo que te lleva al infierno. ¿Verdad que sí? Por muy pequeño que creas o que tratemos de justificar. Les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas, desde Culiacán, Sinaloa. Aguas, aguas con las pequeñas intransigencias que luego cometemos. Dios les bendiga.